Bueno, buenas tardes. Quería comenzar dándoles las gracias a Margarita López Maya, la presidenta de LASA, y al comité a cargo del programa por incluir este importante panel presidencial. Gracias también a nuestro organizador tras bambalinas, Peter Kornbluh, director del Chile Documentation Project of the National Security Archive en Washington, y autor de Pinochet Desclasificado, que será publicado en Chile en unas semanas. Es un gran honor hoy tener con nosotros a la senadora Isabel Allende y al doctor Noam Titelman para reflexionar sobre algunos de los temas más urgentes de nuestro tiempo: la promesa y la fragilidad de la democracia, la oscuridad absoluta de la dictadura y el autoritarismo, el compromiso, por dura que sea la lucha, con una sociedad más humana y más justa. En este 50 aniversario del violento golpe de Estado militar en Chile, se nos ofrece un momento para recordar la tremenda pérdida, una pérdida que sin duda es profundamente personal para nuestra estimada panelista y para los millones de personas de todo el mundo para quienes el gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende, fue un símbolo de la promesa democrática socialista. Esa promesa era también una amenaza, tanto para la clase dominante en Chile como para Estados Unidos, que todos sabemos movió sus hilos para desestabilizar la democracia chilena y entregó su apoyo al régimen dictatorial durante su periodo inicial y más represivo. ¿Qué ha significado la violencia del 73 de este régimen y sus secuelas en estos 50 años para los movimientos por los derechos humanos, para los movimientos de jóvenes, para la organización política y para la imaginación política a nivel global? Mi primera experiencia en Chile fue como estudiante universitario en 83, realizando un intercambio en Flaxo, Chile, donde trabajaban grandes académicos a los que se les había prohibido enseñar en las universidades chilenas. Era el momento de las primeras protestas contra la dictadura. Como a tantos otros afectados por los momentos que marcaron a Chile, esa experiencia transformó mi vida. Regresé a Estados Unidos y empecé a trabajar para la destacada activista feminista y de derechos humanos Isabel Morel Letelier en el Institute for Policy Studies. Más tarde, ya como estudiante de posgrado en ciencias políticas, etapa que coincidió con el importante periodo de redemocratización en América Latina a finales de los años 80 y principios de los 90, me enseñaron que la democracia política no era sostenible sin una cancha económica y social relativamente nivelada, que la democracia no podía sobrevivir en países que eran dramáticamente desiguales o violentos. Y sin embargo, las Américas es la región que ha sido socialmente más desigual del mundo y la violencia estructural es muy elevada. Mi país, Estados Unidos, ha sido testigo de un descenso de 4 años en la tasa de esperanza de vida, causada por homicidios, suicidios, sobredosis accidentales de drogas y una atención sanitaria paupérrima, en que todas las clases sociales, excepto los muy ricos, están muriendo cada vez más jóvenes. Cabe preguntarse de qué tipo de democracias estamos hablando realmente. Chile siempre ha sido, tanto en fríos términos académicos, un caso modelo de estudio en relaciones a cuestiones de regímenes políticos y la economía política, como en términos más de base de derechos humanos y progresistas, un lugar para el debate y la posibilidad. Con la elección del presidente Gabriel Boric, se nos recuerda la resiliencia de Chile, la persistencia de la lucha de un país que sigue teniendo conciencia de clase, de jóvenes que evocan los recuerdos de las crueles transformaciones sociales para exigir un mundo diferente. Al mismo tiempo, como en gran parte del mundo, asistimos al ascenso de la extrema derecha.
especialmente después de los preocupantes resultados de las últimas elecciones en Chile para elegir al Consejo Constitucional. Es una grave amenaza para la democracia y el cambio social. Para mí, como estudiosa de la política de la memoria, Boric vincula el pasado con el presente de una forma tan nítida, tan dramática, y instando una visión global del siglo XXI de igualdad, sostenibilidad y paz en medio de un statu quo poderosamente resistente y reaccionario. Ahora permíteme presentar a nuestros panelistas. La senadora Isabel Allende ha sido una destacada fuerza democrática y progresista durante toda su vida, a lo largo de los efervescentes años políticos en que su padre, Salvador Allende, fue el presidente de Chile, y luego durante el violento golpe de Estado y los largos años de exilio dedicados al movimiento de solidaridad internacional. Isabel Allende regresó a Chile como una líder del Partido Socialista chileno. En 1994 fue elegida diputada y en 2010 senadora por la región de Atacama. En 2014, Allende se convirtió en la primera mujer en la historia en dirigir el Senado chileno. Noam Titelman es doctor por la London School of Economics and Political Science. En 2012, como presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile y portavoz de la CONFECH, Confederación Nacional de Estudiantes de Chile, Titelman emergió como líder del movimiento estudiantil junto con la actual presidente de Chile. En 2016 fue cofundador de la nueva coalición política de izquierda en Chile, Frente Amplio. Es columnista habitual. Su primer libro, una colección de ensayos políticos titulado La Nueva Izquierda Chilena, acaba de ser publicado por el editorial Planeta en Chile. Nuestra conversación posterior estará moderada por el periodista John Dinges, profesor emérito Godfrey Lowell Cabot de periodismo de la Universidad de Columbia. Durante muchos años fue corresponsal de noticias en el extranjero para Time y The Washington Post, entre otros medios, y redactor jefe de National Public Radio. En 1976, John ayudó a crear la revista chilena de investigación periodística APSI y en 2008 CIPER. Es autor de varios libros, entre ellos Assassination on Embassy Row, junto a Saúl Landau, y Los Años del Cóndor, que acaba de publicarse en español. Bueno, ahora la senadora, por favor. ¿Qué hago? Está bloqueado el audio. Está muteado, senadora. Parto de nuevo. Quiero saludar en primer lugar, agradecer la invitación, saludar a la presidenta de la Latin American Studies Association, de Margarita López, y todos quienes han coordinado este programa. Saludar, por supuesto, John Dinges, quien va a moderar, a quien conocemos y valoramos su tremendo trabajo que ha permitido esclarecer más las graves violaciones de derechos humanos, particularmente la Operación Cóndor y el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Por cierto, saludar a Noam, quien vamos a compartir esta conversación. Y bueno, yo partiría diciendo, yo creo que las palabras iniciales que ha entregado Catherine dicen mucho, digamos, yo partiría diciendo que efectivamente el contexto donde se desenvuelve el gobierno de la Unidad Popular es en medio de una guerra fría, donde tenemos la guerra del Vietnam, que es como un gran punto crítico, donde hay un despliegue y una influencia, por supuesto, también en nuestra región de la Revolución Cubana. Hay en los años 60 una agudización de la violencia política en el continente. Hubo frecuentes episodios de liberación e intervención de las Fuerzas Armadas en los procesos políticos nuestros como naciones latinoamericanas, y todo esto en un continente de una profunda desigualdad, que lamentablemente diría yo que todavía
persiste y nos acompaña en gran medida. En los años 64 es el triunfo de Eduardo Frei Montalva, inicia una serie de reformas que son importantes, que van empezando a movilizar la sindicalización campesina, una reforma agraria que obviamente después en el gobierno de la Unidad Popular se profundizará, en fin, y una chilenización del cobre que después posteriormente Salvador Allende nacionaliza el cobre, digamos. Yo creo que el programa de gobierno, bueno, en el año 64 ya se dejó sentir, eso lo hablaremos más adelante, pero ya se dejó sentir la influencia norteamericana, porque ya sabemos hoy día por todas las investigaciones o los informes del propio Congreso, sabemos que esta intervención comenzó incluso en el año 64, en la campaña presidencial, que fue bastante virulenta en descalificaciones, en fin. Finalmente, el año 70, Salvador Allende, mi padre, es elegido presidente con un 36,6% de los votos y ratificado por el Congreso Pleno. Su gobierno tenía un programa bastante ambicioso, como decía, la nacionalización de la gran minería del cobre en ese entonces en manos de empresas norteamericanas, profundizar la reforma agraria, muy importante, y por cierto, también la creación de 3 áreas de la economía. Una pública, una privada, una mixta, la nacionalización de la banca, entre otras cosas, digamos. Sin embargo, todas estas profundas transformaciones que se proponía este programa, a mi juicio bastante profundo y ambicioso transformaciones, se hacía en este proceso de cambio con la vigencia del sistema democrático. En ese sentido, para Salvador Allende, la vía chilena del socialismo era así, en pluralismo y libertad. Democracia, pluralismo y libertad eran 3 conceptos que lo tenían que acompañar permanentemente, y además lo retrata a lo largo de su vida. Fue una persona que a lo largo de toda su vida, digamos, participó de los procesos electorales democráticos, se puede decir 4 campañas presidenciales, 4 veces elegido senador, la última vez no ejerce, claro, porque justamente asume como presidente de la República, presidente del Senado, en fin, una trayectoria muy larga, de largo recorrido desde que es un dirigente estudiantil secundario en adelante, digamos. Pero creo que es muy importante destacar que en ese gobierno de la Unidad Popular la expansión, la aplicación de una política económica bastante expansiva de la demanda del consumo fue algo como muy, muy potente. También generó algunos desajustes, pero claramente como nunca antes había vivido el mundo popular, como digo, una sociedad muy desigual. Claramente también tuvimos dificultades, ya decía, desde el año 64 en adelante ya hay los inicios de la oposición y de aquellos que se vieron sus intereses afectados. Yo diría que aquí, desde, sobre todo quienes estaban en las grandes empresas, las industrias, la banca, bueno, fue claramente, digamos, desde el primer día una reacción muy negativa, pero también nos acompañaron una coalición de distintos partidos, Partido Socialista y Comunista, que eran como la base de apoyo, tenían una larga tradición de participación democrática en las elecciones, pero el ambiente, aparte de estar en este mundo polarizado de Guerra Fría, se fue, por supuesto, también radicalizando, por duda cabe. Y, en definitiva, yo sí quisiera destacar no solo la nacionalización del cobre, sino esa expansión del consumo, que quizás se puede graficar en ese medio litro de leche que recibieron los niños, y por supuesto, ediciones masivas de que mantuvo una lectura y una participación, y la cultura llevada a puntos que nunca más se han vuelto a ver, e incluso la participación popular. Creo que todo esto nos fue muy fuerte porque creó un camino distinto, o sea, conjugar socialismo y democracia con respeto a la institucionalidad vigente es algo que no puede olvidarse, porque es algo que iba incluso contracorriente de aquellos que estaban influenciados incluso por los procesos revolucionarios, pensaban que la toma al poder debía hacerse por esos métodos. Sin embargo, para Salvador Allende siempre su convicción estaba que no había que emplear métodos violentos de lucha porque no se podía romper con la historia, las tradiciones, la tabla rasa del pasado. Por eso creía que los cambios tenían solidez cuando han sido internalizados en la conciencia colectiva y en la memoria histórica. Y voy a citar una frase, yo creo que lo grafica muy bien, decía: rechazamos en lo más profundo de nuestras convicciones las luchas fratricidas, el respeto a los demás, la tolerancia hacia el otro es uno de los bienes culturales más significativos. En fin, decíamos que la intervención
la polarización de la sociedad chilena, pero la intervención norteamericana fue muy fuerte. Quizás Joan le va a interesar más adelante que nos detengamos, pero el financiamiento a la oposición política y gremial, que decía yo hasta el comienzo del 64, operaciones criminales promovidas por la CIA, la cual la más grave, por cierto, fue el asesinato del comandante en jefe del ejército René Schneider, que era un constitucionalista. El cerco económico a la economía. Les recordarán la frase de Kissinger cuando decía hay que hacer estallar la economía chilena. Y la promoción de la liberación golpista de la Fuerza Armada, todo esto está bastante documentado y conocemos bastante bien, digamos, gracias a los informes. Y por cierto, como decía, en esta sociedad que se fue radicalizando y polarizando en grupos de ultraizquierda, grupos de ultraderecha, Patria Libertad, y por otro lado grupos que no estaban en la coalición de gobierno, que estaban fuera de la coalición de gobierno, y cuya expresión incluso quizás más dolorosa para ese periodo, para mi padre, fue el asesinato de un exministro del Interior, de Eduardo Frei, en el año 71, por un grupo que se llamaba VOP, extremista. Entonces, y bueno, hoy día se sabe que estaban bastante infiltrados. Todo eso nos acompañó y eso fue haciendo que también sectores medios y pequeños propietarios se sintieran, claro, en un ambiente que era imposible no experimentar, digamos, de este nivel de polarización. El golpe, yo diría, bueno, lo escribió muy bien Cáceres, es el dolor más grande que podamos tener. No es solo la ruptura democrática, el asesinato, las violaciones más graves de los derechos humanos nunca conocidos, sino que también fue de particular virulencia en el sentido no solo por las violaciones de derechos humanos. Aquí tenemos nosotros un mando militar extraordinariamente vertical, con una fuerte colaboración civil. Y claro, el propósito era destruir estas organizaciones sindicales, gremiales, campesinas, los partidos de la izquierda que tenían, como dije, una historia centenaria de participación democrática en las luchas electorales, pero con una gran conciencia política. Y en ese sentido fue realmente de una tremenda virulencia, nunca conocida en nuestro país a ese nivel. Bueno, yo diría que aparte de haber afectado la vida, lo que significó para la gente la tortura, el exilio, la desaparición, en fin, la gente que perdió todas las oportunidades de trabajo, que fueron violentamente apartados de la vida, no solo fue entonces en ese aspecto que hay que relevar, sino que fue en términos, por decirlo así, refundacionales de un modelo neoliberal extremo, donde se privatizaron los servicios básicos, donde se deja al Estado afuera, donde se pierde todos los derechos de los trabajadores, sus derechos a huelga, los derechos colectivos, los avances de centenaria lucha que habíamos tenido y que poco a poco nuestra clase obrera había ido, digamos, ganando estos derechos, fue tremendo. Entonces yo diría que es una de las cosas que no se puede olvidar y que hemos tenido que trabajar con ella desde el año 90, cuando por supuesto empezamos la transición a la democracia y con el primer gobierno democrático de él. Nos acompañó un modelo económico brutal. Y además quiero decir algo que se dice poco, pero cuando asumió Patricio Aylwin, la pobreza en Chile llegaba casi al 40%. Eso es una aplicación de un modelo extremo y que generó una gran crisis económica en los años 82 y que nosotros tuvimos que combatir una pobreza en los años siguientes que tuvimos de los primeros gobiernos de esta transición democrática. Yo diría que hoy día, visto con el tiempo, más allá del dolor, de la tristeza, del desgarramiento y del homenaje que tenemos que hacer a aquellos que desde el primer día, además, desde el primer día, y con el ejemplo de Salvador Allende, que por supuesto prefiere morir con dignidad antes de aceptar, digamos, esta traición y renunciar, es un ejemplo muy simbólico. Yo diría que hay que hacerle un homenaje a todos aquellos que resistieron del primer día, y un homenaje a aquellos que desde el país y al interior del país fueron también valientes y solidarios, aquellos que defendían esos abogados las causas, o aquellos que escondían a la gente, o la gran solidaridad internacional inolvidable, por supuesto, que nos acompañó por muchos años. Además de aquello, a partir de los años 80, con el derrumbe de estos llamados regímenes socialistas, se inicia también una profunda, junto con la resistencia interna y la organización exterior, una profunda reflexión política muy interesante, porque de alguna manera comienza a sentirse que las profundas transformaciones
que tiene que acompañar a un país que era tan necesario, tiene que ir, por supuesto, con amplias mayorías sociales, políticas, culturales, y siempre dentro del marco, digamos, de los derechos y las libertades, y con respeto a los derechos humanos. En dos palabras, la democracia es nuestro espacio de acción y límite del accionar político. Yo creo que eso fue muy decisivo para que pudiéramos reencontrarnos fuerzas que evidentemente estuvimos más que a veces, casi más que adversarios políticos, pasamos a ser casi enemigos políticos, digamos, y nos permite entonces esta transición que comienza en el año 90. Hoy día yo creo que todos hemos asumido entonces que profundos cambios requieren de esas importantes mayorías, y es una de las dificultades no menores, porque actualmente, y me imagino que Noam lo comparte, tenemos un fraccionamiento político en el Parlamento brutal. En la Cámara de Diputados hay más de 20 partidos políticos, lo que hace bastante difícil la cohesión y la gobernabilidad de un gobierno. Yo espero que en el proceso constitucional, que aún no sabemos en cómo va a terminar, o si va a efectivamente ser aprobado y si se podrá llegar a una constitución que refleje una amplia mayoría, sí espero que haya transformaciones respecto a nuestro sistema político, porque hace bastante difícil, digamos, generar esa cohesión y tener esa mayoría parlamentaria para poder avanzar en los programas. Yo creo que junto entonces con recordar a todas las víctimas de los dolores, tenemos que y haber hecho esa autorreflexión y la autocrítica y en fin, creemos que tenemos de hoy día reforzar más que nunca, porque estamos viviendo, por cierto, una situación en la cual nadie escapa a ningún país en el mundo, incluso hoy día puede decir que no tiene ciertos peligros su democracia. Las democracias se ven débiles, se ven asediadas, se ven debilitadas. Hay jóvenes que hoy día, si uno hace seguimiento al estudio del Latino Barómetro, se da cuenta que hoy día el 50% de los jóvenes que tienen menos de 25 años prefiere la democracia, pero es una cifra muy inferior a personas, por supuesto, de mayor edad que vivieron la dictadura, el golpe, el horror, en fin, y tienen mayor aprecio. Pero para jóvenes que a lo mejor no vivieron eso, pero además no solo es por aquello, sino que yo creo que estos son los grandes desafíos que tenemos hoy día, que nosotros tenemos que tener capacidad de respuestas a esas demandas hoy día, que todavía son absolutamente no bien resueltas. Hoy día en nuestro país, como una de las regiones más desiguales de América Latina, los derechos más básicos como educación, trabajo, vivienda, en fin, salud, no están resueltos, no están bien resueltas. Existe una enorme precariedad, falta de protección social. Estamos muy lejos de poder llegar a un estado de bienestar que proteja a sus ciudadanos, aparte de los nuevos desafíos que son indudables. Hoy día las mujeres rechazamos los ambientes de violencia y queremos efectivamente vivir en un marco sin violencia, queremos esa paridad en la participación en todos sus niveles. Hoy día hay una situación bastante crítica que nos acompaña con el calentamiento global, y Chile es uno de los países más vulnerables, y por lo tanto estamos experimentando un nivel de sequía y de escasez hídrica que nos acompaña, y por lo tanto también tenemos el desafío de garantizar esa agua incluso para el consumo humano, pero también el medio ambiente y para las futuras generaciones. Yo creo que hoy día es muy interesante que tengamos un presidente, quizás uno de los más jóvenes que existen hoy día. Este no es un gobierno de una generación, son varias generaciones, y bienvenido que así sea. Pero claramente hoy día estamos en un proceso de transformaciones que compartimos y somos parte, digamos, de ese proceso de transformaciones, pero no exento de dificultades, porque no tenemos las mayorías parlamentarias, porque vimos un fracaso de intento de generar una nueva constitución. Sería largo detallar, pero yo creo que hubo ciertos errores de forma y de fondo, y mal planteados, sin capacidad de respetar minorías, y hoy día tenemos este tremendo desafío. Entonces, pero también tenemos que reconocer que hemos cambiado, así como están estos desafíos mundiales. Creo que dentro de las profundas desigualdades que nos acompañan y los desafíos que tenemos que darle respuestas inmediatas a las personas, por lo menos hemos ido dejando atrás. Creo en América Latina en eso se ha cambiado si uno compara con los años 70. Entonces, como el uso de la violencia como medio de acción política, yo creo que eso se ha ido claramente reduciendo.
La deliberación militar golpista tampoco es mayoritaria, más bien es como una excepción. Creo que la intervención incluso extranjera hoy día no está, digamos, los términos que la vivimos nosotros claramente, tiene hoy día límites, claro. Yo creo que hay una reafirmación entonces de los organismos multilaterales, por los derechos humanos, en fin, hemos ido avanzando, por supuesto, también en ese tema. Creo que hoy día, por supuesto, como decía, son también desafíos para la democracia. Uno ve surgir populismo que podría llamar de izquierda o de derecha, que debilitan de alguna manera este Estado de Derecho. Hoy día la gente tiene como una exigencia de respuestas más inmediatas y hay claramente debilidad en la democracia cuando no hay estas respuestas. Y eso genera espacio para autoritarismo o espacio como hoy día hemos visto en Chile en la reciente elección de los consejeros que tienen que redactar la nueva constitución, el surgimiento de un partido extrema derecha, los republicanos, que iban en contra de la nueva constitución. Ese fue su leitmotiv. No queremos una nueva constitución. De alguna manera le hablaron a la gente que efectivamente ya se sintió muy decepcionada por el fracaso anterior y no quería saber, porque lo que quería la respuesta a sus demandas sociales, que se vieron graficadas muy claramente y masivamente en el estallido social. Distintas demandas sociales. Y bueno, entonces ese partido republicano no le interesaba la nueva constitución, pero sí le habló a la gente de la seguridad, del orden, contra total de la migración y de alguna manera haciendo caso omiso a que temas de seguridad venían arrastrándose hace bastante tiempo y como de alguna manera haciendo sentir al actual gobierno, cosa que evidentemente una manipulación de los temas de la criminalidad, el crimen organizado, las tasas de homicidio o determinados hechos que no se conocían en Chile, como los sicariatos o secuestro empresario, a lo menos no en el nivel que hoy día estamos viviendo. La falta o el poder dar respuesta a aquello que son temas muy complejos, evidentemente erosiona un poco la credibilidad y la adhesión. Y hoy día estamos en una situación, entonces, el gobierno donde tiene hoy día una adhesión que no es la adhesión con que parte el gobierno y que es la ilusión que tenemos detrás de este liderazgo, digamos, de profundas transformaciones, y nos pone en cuestionamiento al sistema político si somos capaces de efectivamente darle la respuesta a las personas en los tiempos también que lo requieren. Porque digo, son como tiempos de inmediatez, un tiempo en que la gente siente que tiene que ser una respuesta ahora, y nadie niega la legitimidad de las demandas sociales. El tema es la complejidad en una economía que está viendo después de, por supuesto, una pandemia, teníamos una inflación que recién se empieza a controlar, una situación económica compleja, no ha sido fácil, teníamos, como dije, minoría en el Parlamento, entonces se rechaza en primera instancia una reforma tributaria que genera más recursos, que permite dar respuestas, digamos, más amplias y más profundas. Esa es un poco la situación actual. Con todo, yo soy una persona como testigo del mundo político y parte activa del mundo político, pero quizás también con un cierto, la vida uno le ha enseñado que hoy día estamos de nuevo en un proceso que a uno le da esperanza que es posible ser una mejor sociedad y más integrada. Y yo creo que ese es nuestro gran desafío. Estamos obligados a dar respuestas. Necesitamos efectivamente mejorar nuestra gestión, ser capaces de unirnos más, dialogar, reunir esas mayorías necesarias que hoy día no las tenemos, pero que son importantes, ampliar esa base de apoyo para poder responderle a la gente y poder responderle, digamos, a estas nuevas generaciones y poder responderle a estos jóvenes que, bueno, no ha vivido siempre en democracia, no vivió nuestro proceso, pero salió a la calle a protestar por una mejor educación pública de calidad y una sociedad más inclusiva. Bueno, yo sigo diciendo, hoy día están presentes estos desafíos, pero nos obliga más que nunca entonces a generaciones mayores, a los jóvenes, a todos, a tener mucha más, mejorar nuestra gestión, tener respuestas que realmente logren concitar el alivio para esas demandas tan importantes, donde además la seguridad y el tema de la seguridad pública y de los crímenes están muy presentes, por supuesto, y necesitamos evidentemente, queda
qué duda cabe, digamos, que caminar, que tenemos la convicción de que es posible ser un mejor país. Yo diría que esos son hoy día nuestros desafíos, eso es lo que estamos viviendo y bueno, tendremos que ver a fines de diciembre si efectivamente vamos a tener o no una nueva constitución que sobre todo sea capaz de generar un Estado social democrático de derechos, donde estos derechos estén garantizados, donde nos acerquemos a una sociedad, digamos, más con protección y seguridad social y donde no dependa, por supuesto, del bolsillo de las personas. No está fácil, tenemos minoría dentro de ese consejo que debe redactar la Constitución, hay ciertas instancias como son los expertos que han estado haciendo el anteproyecto, pareciera que se avanza hacia un Estado social democrático de derecho, pero está por verse, como dije, porque a la hora de votar tienen suficientes votos incluso como a poner un veto. Es un desafío no menor, sería importante ver cuál va a ser el resultado de ese proceso. Pero lo que importa hoy día, como digo, es que hemos aprendido que las democracias se cuidan, hemos aprendido que se requiere mucho diálogo, mucha generosidad, que la intolerancia, la incapacidad de ponerse de acuerdo o no unirse tiene costos muy altos y muy fuertes. Y yo creo que esa es nuestra tremenda responsabilidad. Como partidos políticos estamos muy desacreditados, la gente ha perdido la confianza, no cree, no tiene credibilidad y por eso le termina convenciendo cualquier respuesta fácil, simplona, que diga no a la migración y no explique cómo lo va a hacer o si cree que es suficiente con decir la declaro ilegal o no la queremos. Por supuesto que sabemos todos que eso no es suficiente, pero pareciera que ese tipo de respuestas simples parecen ser como que es algo que se necesita o quisiera la gente asumir en la medida que nosotros, liderazgos y partidos políticos, tenemos una dosis, como dije, hemos perdido la confianza de la ciudadanía, la credibilidad, y la gente entonces está en esta conducta. Así que doble desafío para todos nosotros, por este gobierno, su programa, este liderazgo, pero también, y lo más importante, para estas demandas sociales que esperan de nosotros estas transformaciones y que esperan que seamos capaces de resolver el tema muy acuciante de las pensiones, de la vivienda, de la salud y con mejor calidad y por supuesto, inclusión y no exclusión como hoy día ocurre. Así que yo diría que eso es así como tratar de sintetizar un poco lo que ha sido estos 50 años, que no es fácil y por supuesto que fue muy doloroso, quienes esto nos tocó vivir, quienes tuvimos los sueños de ese gobierno, quienes sentimos que nos acompañaba ese pueblo a soñar, que no deja de ser inédito, que la última elección que tiene Salvador Allende fue en el año 73, marzo 73, y obtiene un 43% de los votos. En plena bloqueo, acaparamiento, acoso internacional, cerco económico, es algo que es llamativo, sale con un 36% y la última elección es un 43%, o sea, había un respaldo, pero bueno, ya sabemos la historia cómo fue y por lo mismo tenemos obligación de tener esa memoria, es la única forma de poder mirar los desafíos futuros, no nos podemos negar lo que fueron nuestras propias debilidades o diferencias a veces estratégicas, o de estrategia más bien, pero estamos obligados, por cierto, a mirar la sociedad hoy día y los desafíos. Y hoy día tenemos claro, las democracias no se pueden dar por descontadas. Sufren y se debilitan y necesitamos recuperar esa confianza y entender que los cambios profundos se hacen en democracia y con esas mayorías. Muchas gracias. No digo nada. Continúo yo, ¿cierto? Perdón. Yo creo. Sí, no. Sí. A ver. Muchas gracias, senadora. Y ahora al doctor Titelman. Muchas gracias a Lasa y a Catherine por la organización. Muchas gracias también John Dinges y Peter Cornell. Además de agradecer a los miembros del panel y en particular me siento honrado de compartir este panel con la senadora Allende. Cuando me invitó a esta presentación, Peter me sugirió no usar diapositivas, pero lo siento mucho, Peter, al final
voy a usar diapositivas. Parece que los hábitos son difíciles de combatir. Prometo que voy a tratar de no solamente leer lo que sale en las diapositivas. De hecho, las diapositivas son en inglés y yo voy a estar hablando en castellano. Bueno, el objetivo de mi presentación es en particular tratar de responder a uno de los temas que abordó la senadora, que es cómo podríamos describir la manera en que se está viendo el golpe 50 años después de que este se realizó, y en particular cómo está siendo visto por los jóvenes de Chile, los y las jóvenes de Chile. Para esto voy a presentar tres temas. Primero, una discusión dentro del mundo de las izquierdas. Esto es un debate de las izquierdas chilenas, pero en realidad tiene mucho de debate de las izquierdas en el mundo, tratando de entender qué fue lo que ocurrió durante la Unidad Popular, por qué tuvo el desenlace que tuvo, era evitable ese desenlace, y en fin, qué cosas se llevaron después del golpe como aprendizajes para el desempeño de la izquierda de ahí en adelante. El segundo punto es con respecto a la imagen de los y las chilenos en la actualidad. Para esto voy a ocupar los datos de una encuesta, pero con todos los resguardos que hay de una sola encuesta, que puede cometer ciertos errores, pero creo que puede dar al menos una imagen, un pantallazo de algunas tensiones que están habiendo en el país a propósito de este aniversario de 50 años desde el golpe. Y por último, con respecto a esta nueva izquierda, ¿cómo podría entenderse la manera en que esta nueva izquierda interpreta, recoge, aprende, critica o sigue elementos de este debate que han estado presentes en la izquierda chilena? Entonces, el primer punto sobre los debates de la izquierda, me parece importante recalcarlo y voy a partir en realidad con una discusión que va más allá de las izquierdas, que es la discusión sobre entender el desenlace de la Unidad Popular como un fracaso o como una derrota. Aquí lo estoy planteando de una manera dicotómica, pero en realidad la razón por la que lo planteo de esta manera es que hay quienes han, en una cierta revisión de este periodo y de una manera, yo diría a veces intencionada, enfatizan este debate de las izquierdas tratando de entender las causas del golpe, es decir, entender de dónde vino el golpe con una exculpación de quienes cometieron el golpe, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es relevante ahora que voy a entrar a discutir cómo la izquierda se explica a sí misma el que haya venido el golpe, que eso no se entienda como una justificación, ¿no? La explicación no es una justificación. Y, por ejemplo, el hecho de decir que el país previo al golpe había estado profundamente polarizado y que es importante evitar ese tipo de polarización, en ningún caso exculpa a los que tomaron la decisión de realizar el golpe y que evidentemente tienen la agencia de tomar esa decisión. Es decir, encontrar explicación no es lo mismo que encontrar justificación. Dentro de la izquierda, en general, luego del golpe, había una visión bastante pesimista sobre lo que había ocurrido y cómo había terminado la Unidad Popular, en el sentido de que por motivos muy distintos y desde vertientes muy diferentes de la izquierda, había una cierta percepción de inevitabilidad del golpe. Y en ese sentido, el golpe en Chile generó ondas que llegaron a los debates de todas las izquierdas, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Y se podría categorizar en dos grandes familias de explicaciones para el golpe dentro del mundo de la izquierda. La primera, yo le he puesto el título de excesiva confianza en la democracia liberal, que fue la posición que tomaron las izquierdas más radicales, la izquierda revolucionaria. Y al revés, las izquierdas más reformistas plantearon que en realidad no había habido suficiente confianza en la democracia liberal. La primera visión, que de alguna manera aquí quise representarla con el análisis que hace Ralph Miliband poco después del golpe, en el que básicamente Ralph Miliband explica el desenlace de la Unidad Popular, aludiendo a la falta de voluntad que tuvo el presidente Allende en ese momento de armar a la población y
en palabras de Ralph Miliband, una cierta preferencia, un cierto carácter anclado en la tradición, un poco como decía la senadora Allende, anclado en la tradición democrática, republicana del socialismo chileno, y que en ese sentido se negó hasta el último momento a la idea de armar un ejército paralelo, y confió hasta el último minuto en el ejército chileno como un ejército republicano que iba a defender a la Constitución. Y más allá de algunas notables excepciones, como el general Schneider o el general Bachelet, no fue ese finalmente la respuesta de al menos buena parte de las Fuerzas Armadas, incluida Augusto Pinochet. Esta teoría o esta tesis o esta explicación, que de alguna manera impactó en los debates de la izquierda en el mundo, también fue recogida dentro de los debates de la izquierda chilena y marcó un giro en las posiciones, por ejemplo, del Partido Comunista Chileno, que durante el gobierno de Allende había sido el que más fuertemente había defendido la ruta chilena al socialismo, con respeto, digamos, a la democracia liberal, a la democracia republicana, cosa que no necesariamente había ocurrido incluso en los sectores mayoritarios del partido del presidente. Pero el Partido Comunista se mantuvo fiel a esa posición hasta el último momento. Y sin embargo, después del golpe, a partir de esta reflexión, abandona esta visión y de alguna manera adopta las posiciones más militaristas o paramilitaristas. Por otro lado, la otra visión, la visión que plantearía que en realidad el problema fue no haber construido suficiente mayoría, es la que quizás en una de las reflexiones más conocidas planteó Enrico Berlinguer desde Italia, en el que planteaba, voy a parafrasear o citar lo que dice acá, ¿qué conclusión debiésemos tomar de esta conciencia? Quizás urgidos por algunos irresponsables que quisieran que abandonásemos el terreno de la democracia y de la unidad estratégica y que siguiéramos algo que no es más que humo y que nos traería una inevitable y rápido descalabro y aislamiento de una vanguardia derrotada. Por el contrario, tenemos el convencimiento de que si es que las clases dominantes buscan destruir el marco democrático y dividir el país en dos, desatando la violencia reaccionaria, esto debiese empujarnos a abrazar más sólidamente que nunca la defensa de la democracia y del progreso democrático y buscar toda forma posible de acuerdo, de consenso y de convergencia entre las fuerzas populares. Esta sería, por cierto, la idea que empujaría a Enrico Berlinguer a proponer la idea del pacto histórico, que en particular en el caso de Italia suponía el acuerdo entre el Partido Comunista y la democracia cristiana italiana. Y esta reflexión, esta idea, este reconocimiento de la democracia republicana o liberal como un bien intransable, como una parte del ideario, como en un sentido doctrinario y no solamente instrumental de las izquierdas, tiene una influencia muy fuerte sobre el Partido Socialista chileno y en particular sobre las reflexiones que hace el Partido Socialista en Chile y en el exilio a partir de los movimientos de renovación socialista. Y de alguna manera es la antesala de la concertación, que también nace de un acuerdo, de un pacto, en este caso entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, que es la coalición que gobierna durante la transición cuando termina la dictadura. ¿Cómo ven los chilenos hoy día este fenómeno, más allá de las disputas de la izquierda? Bueno, algunas encuestas, por ejemplo, están mostrando que desde la mayoría de la población, un porcentaje importante, lo más importante o lo que ellos más esperan de las discusiones sobre el aniversario del golpe militar de 1973 es tratar de reconciliar al país y mirar hacia el futuro. Y en segundo lugar, bastante más abajo, recordar las violaciones a los derechos humanos. Acá es interesante también mirar esto en términos de edad, porque curiosamente los que más parece estar interesados en recordar las violaciones a los derechos humanos se concentran en el grupo etario entre 18 y 30 años, y que creo que es una señal interesante sobre lo que está ocurriendo con
el interés de la juventud sobre este tema. Ahora bien, en todo caso, también entre los jóvenes, la posición mayoritaria trataba de entender el momento del aniversario como un momento para reflexionar sobre la unidad en el país y mirada de futuro. Y más bien lo que se ha observado en el país, y parece que el mundo de la política más bien lo que ha encontrado, es una creciente polarización. Por algunas de las razones que planteaba la senadora Allende, hay una serie de elementos que han polarizado el país en torno a posiciones políticas, ideológicas, identitarias, en particular sobre el debate de la Constitución, pero también sobre otras temáticas. Y quizás también eso explica por qué un porcentaje importante de la población tiene una visión pesimista sobre lo que va a ocurrir en el país, sobre el debate del aniversario número 50 del golpe. Sin embargo, es interesante recalcar que en el grupo más joven es el único grupo que ve con ojos mayoritarios, digamos, mayoritariamente ve con ojos positivos la discusión del golpe 50 años después de esto. Es decir, parece ser que entre los jóvenes hay un interés por discutir sobre el golpe y particularmente por entender los atropellos a los derechos humanos y lo que ocurrió en el sentido más negro y oscuro de ese periodo. Me parece interesante, porque efectivamente, como contaba la senadora Allende, esto coincide con una creciente desafección con la democracia. Y en este sentido me parece que es una oportunidad, si queremos reintroducir la importancia de la democracia como un bien intransable, como algo que es un desde y no es simplemente algo que pueda entrar a negociar. Parece ser que una manera de abordarlo con los nuevos jóvenes chilenos sería reconocer y abordar lo más posible esta temática de los abusos y atropellos de derechos humanos durante la dictadura. Y ahora, a propósito de que Chile hoy día tiene el presidente más joven del mundo y el más joven de su historia, que además viene junto con una generación que efectivamente se encuentra con otra generación gobernando en este momento, pero que en definitiva es expresión de una fuerza política que tiene algo de sello generacional, aunque llevo mucho tiempo planteando, y de hecho el libro que mencionaban, una de mis posiciones principales es que uno de los desafíos que tiene esta fuerza política es dejar de ser una fuerza generacional. Pero sin embargo, de todas maneras, es innegable que hay un componente generacional importante, no solamente entre la dirigencia de estas fuerzas políticas, sino también entre sus votantes. Y en ese sentido, ¿cómo estas fuerzas políticas de la izquierda y que además provienen de este mundo más joven, cómo entienden ellos las discusiones recientes del aniversario del golpe y también la discusión constitucional, que en muchos sentidos, al menos en alguna medida, estuvo marcada por el debate sobre cómo superar la constitución impuesta en dictadura? Voy a hacer un muy breve recuento para explicar algunas de las cosas que ya había planteado la senadora, pero en el 2011 hubo un movimiento estudiantil muy importante, quizás uno de los movimientos sociales más importantes que tuvo el país después del fin de la dictadura. Este movimiento rápidamente empieza a encarnar demandas que van más allá de lo educacional, empieza a haber una crítica hacia el modelo económico que a grandes rasgos se podría describir como neoliberal. Estos liderazgos estudiantiles además empiezan a conformarse en liderazgos políticos, ingresan al Congreso en 2014 en posiciones políticas distintas, algunos en coalición en unión con la coalición histórica centro-izquierda, otros separados de esta coalición, y en disputa en algunos momentos con esta coalición de centro-izquierda, pero finalmente en 2021 asume uno de estos dirigentes, Gabriel Boric, como presidente, entra al gobierno y en el gobierno se compone una alianza con varios de los partidos de centro-izquierda, de la coalición histórica de centro-izquierda, incluido también el Partido Socialista, que hoy día también es parte del gobierno. En paralelo a esto, y esto es una de las cosas que hace difícil contar esta historia, el 2019 hay un estallido enorme, un estallido social, que en este caso, a diferencia del 2011, no tiene una organización que sea su portavoz principal, tampoco tiene un listado preciso de demandas, sino que más bien es una expresión amplia, diversa, compleja de malestares, que incluye demandas regionalistas, indigenistas, feministas, económicas y de distinta índole. Y como respuesta a este estallido,
que finalmente en esta diversidad de demandas parece que encuentra un cauce común, una crítica a la política en general, a los partidos políticos en general, y curiosamente no solamente a los partidos tradicionales, sino que también a los nuevos partidos que emergen desde el movimiento estudiantil, de estas nuevas generaciones. La política, en un acuerdo transversal, decide comenzar un proceso constituyente para, después de muchos años y una demanda histórica de los sectores progresistas, superar la Constitución del 80, la Constitución instaurada, impuesta en dictadura. Se elige una asamblea constituyente con este propósito, una asamblea con amplias mayorías de independientes, sobre todo, independientes ligados a movimientos sociales, de nuevo, movimientos sociales ecologistas, feministas, medioambientalistas, regionalistas y de distintos índoles. Se presenta un proyecto muy radicalmente distinto al proyecto constitucional que, digamos, a la tradición constitucionalista chilena. Algunos incluso lo critican como un proyecto excesivamente refundacional, pero además probablemente alejado de un sector importante de la ciudadanía, de tal modo que es rechazado por amplias mayorías al momento en el que ya hay un gobierno, de este gobierno de nueva izquierda, de este grupo joven que llega al poder. Y entonces este grupo nuevo, joven, que llega al poder, se encuentra con estos dos elementos ocurriendo al mismo tiempo. ¿Qué podemos decir sobre todo esto? Al parecer sería un error entender todo lo que ha ocurrido en la política chilena en los últimos 10 años como simplemente una radicalización, una polarización en el eje izquierda-derecha. De hecho, en los años 90, prácticamente todos se identificaban, toda la población, un 89% de la población, se identificaba en algún lugar en el eje izquierda-derecha, concentrado principalmente en el centro y la centro-izquierda. Para el año 2019, 2/3 de la población, cuando se le pregunta si usted se identifica como de izquierda, de centro-derecha, responde ninguna de las anteriores. Algo parecido ocurre con la identificación partidaria. El 2006, 52% se identificaba con algún partido. El 2019, apenas 22%. Es decir, la enorme mayoría de los chilenos no se identifica con la izquierda, el centro o la derecha, ni con ninguno de estos partidos. Y además, según el último Latino Barómetro, en Chile, 86% de la población afirma que se gobierna para los poderosos, para el bien de los poderosos. Es decir, profunda desconfianza con los representantes, sin mucha distinción si es que son de izquierda o de derecha, si son jóvenes o viejos, si son nuevos o tradicionales. Además, ¿qué puede aprender estas nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué cosas se parecen y en qué se diferencia el contexto actual del que vivió la Unidad Popular? Bueno, por ejemplo, la constitución con la que se elige la Unidad Popular es la constitución de 1925, una constitución en la cual hubo gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, una constitución que muchos han planteado que es la constitución que realmente refleja de alguna manera la tradición constitucional de Chile, la constitución de 1925, en la que también, entre otras fuerzas políticas, gobernó el Frente Popular, un Frente Popular en el que también participaron varias de las fuerzas políticas que estuvieron en la Unidad Popular, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, que la Unidad Popular se escindió y una parte de este apoyó la Unidad Popular. En otras palabras, parece ser, posiblemente, que la actualidad se parece más al desafío de este nuevo gobierno, a los desafíos que enfrentó el Frente Popular, con su proyecto democratizador y amplio, más que al proyecto, tal vez, de la Unidad Popular. Y sin embargo, hay algunas cosas relevantes, me parece, para señalar, y que son algunos elementos que han aparecido en las reflexiones de esta nueva izquierda cuando ha intentado pensar el desenlace de la Unidad Popular, pero sin copia ni calco, digamos, ¿no? Entendiendo las múltiples diferencias que tiene el contexto actual chileno, y además muy embebida e influenciada por los proyectos de la renovación socialista y el reconocimiento de la importancia de la democracia como un bien intransable, la democracia como un punto de partida y de llegada. Finalmente, ¿cuáles son estas reflexiones? En primer lugar, la influencia de Berlinguer y la renovación socialista, lo que ha hecho que la nueva izquierda, estos movimientos de nueva izquierda, de la izquierda de esta nueva generación, de alguna manera sea una hija pródiga de la renovación socialista, de alguna manera se beba de esa tradición. De hecho, el presidente Boric, antes de ser presidente, mucho antes,
muchas veces se definía como un socialista libertario, como parte de la gran familia socialista, más amplia incluso que el Partido Socialista. Por otro lado, una lección importante es que llegar al gobierno no es lo mismo, ganar las elecciones no es lo mismo que ganar todo el poder o que ganar el poder. Que muchas veces llegar al gobierno es el primer paso y que en ningún caso es el fin del camino, y que hay muchos desafíos una vez llegado al gobierno. Y en particular, la lección de las reflexiones de Berlinguer es que aun si es que la izquierda alguna vez llegase a tener una mayoría electoral, así decía Berlinguer, las mayorías sociales requeridas para llevar a cabo un programa de transformación tenían que ser mucho más amplios. Y eso implicaba, como de hecho hizo el Partido Comunista bajo Berlinguer, llegar a amplios sectores de la sociedad, al pacto histórico con la democracia cristiana, pero no solo eso, el Partido Comunista bajo Berlinguer reconoció también la importancia de los pactos sociales en sentido amplio, los pactos sociales entre trabajadores, empleadores, sociedad civil organizada y el Estado. La reivindicación de Allende, pero del Allende que tanto menospreciaba Miliband, ¿no? El Allende reformista, el Allende que no renunciaba a la democracia y que le encontraba un valor intrínseco mucho más allá de lo instrumental. Ese Allende, me parece a mí, es el Allende que recoge y admira la nueva izquierda, sin nunca caer en la idealización excesiva. Y además, aprendiendo la experiencia de la Unidad Popular, siempre hay una pregunta sobre la viabilidad de un programa democrático, un programa de radicalidad democrática. Incluso un proceso de reformas acotadas socialdemócratas enfrentaría tremendos desafíos, y en ese sentido, la humildad. Nunca caer en la soberbia de creer que hay algún camino fácil, un atajo para hacer las grandes transformaciones. En el mismo sentido, y aprendiendo de lo que ocurrió con la Unidad Popular, la importancia de la certeza, la importancia de la seguridad en un sentido amplio, de la seguridad en el sentido económico, de que cuando una persona envejece, pierde el trabajo, se enferma, no caiga en la indignidad o en la pobreza, pero también la seguridad que le importa a una clase media importante, que de alguna manera la Unidad Popular perdió su apoyo cuando dejó de tener esta seguridad, la seguridad de poder caminar tranquilo en la calle, y también la seguridad de que nadie te va a venir a quitar lo que has logrado con tu esfuerzo. Y por último, reconocer el valor de la democracia también reconoce que a veces se pierde, como esta famosa definición de democracia como el régimen en el que los partidos políticos pierden elecciones, ¿no? Reconocer el valor de la democracia como un proyecto de partido, de coalición, significa estar preparado a pasar momentos en el poder, en ser mayoría, pero también estar momentos de oposición democrática, de oposición republicana, pero estar en la oposición. O como decía Berlinguer, parafraseando a Lenin, una ciencia de la avanzada y una ciencia de la retirada. Una capacidad de poder construir en el gobierno, pero tampoco de deshacerse cuando se llega a la oposición, de mantener cierto espacio de unidad. Una capacidad de generar nuevos sentidos comunes que permitan que cuando se pierda, porque inevitablemente se va a perder en algún momento las elecciones, y hay que respetar esos resultados electorales sin dar pie a ningún tipo de debilitamiento de la institucionalidad electoral, un error en el que muchas veces ha caído algunas izquierdas en América Latina. A la vez, ser capaz de construir disputa cultural, disputa del sentido común, que permitan también construir desde la oposición. Y para ir cerrando, este mural, esta frase, es una frase que decoraba la sede principal de Revolución Democrática, uno de los partidos del Frente Amplio, que es una frase de Salvador Allende, que quizás no es la frase más conocida, pero que es interesante que haya sido la frase que escogió la nueva izquierda chilena como el mensaje principal que quisiera llevar, digamos, a su hogar, a su casa, a su sede del mensaje del presidente Allende. Desde mi juventud he luchado contra el prejuicio de los sistemas políticos obsoletos. El destino ha querido que encabece esta revolución democrática en Chile. Es decir, valorar el Allende que fue el que quebró con las injusticias del sistema económico, social y político que dominaba Chile, pero también el Allende que quebró con esa izquierda autoritaria, esa izquierda antidemocrática, que en ocasiones también ha causado tanto daño en nuestro continente. Ese es el Allende que creo que con más interés y fuerza
es el Allende también que pudiese interesar a las nuevas generaciones chilenas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un honor estar, bueno, no sé si estamos en el mismo lugar, pero en el mismo espacio intelectual y político con la senadora Allende, el que tiene su apellido, el nombre que me inspiró en mi juventud, y Noam Titelbaum, que realmente ha recogido. O sea, a mí me toca en el corazón que recoge la tradición de Salvador Allende y lo reinterpreta para la realidad actual. Quiero volver al tema un poco en las primeras preguntas sobre ese lema que pronunció de Salvador Allende, y mi pregunta sería también la lema pragmática del presidente Boric en la actualidad. Pero antes que eso, no podemos conversar sobre Chile sin hablar del papel de Estados Unidos. Yo pasé, I was going to speak in English, I forgot. So I'm going to switch, sorry, because my text is in English. I started talking to the waiter last night in Spanish too. You know, LASA confounds you, makes you confused. So I lived in Chile from 1972 to 1978. I arrived during the revolution of the Unidad Popular, and I left after 5 years reporting on the dictatorship. I think I learned more from the dictatorship, at least as a journalist. I started writing about the events for the Washington Post, particularly from 1975 on. I wrote a story the day that Orlando Letelier was murdered in Washington, D.C. My story didn't have a byline, tells you a little bit about what was happening then in journalism. Since then, I have been investigating what was going on behind the scenes that I lived in person and witnessed. Trying to understand the secret life of the dictatorship, of the military, and what was going on behind the scenes in the power of the United States. My experience spans the 5 decades and a little bit more. And so I want to share some of my conclusions about the role of the United States. The proofs are in the books. These are just what I have distilled. The United States and Chile have been intertwined for many decades. For most of the 1960s, by that I mean the United States, we promoted social reforms and democracy with a strong anti-communist bias. In the 1970s, we switched sides. We had a de facto alliance with a dictator who would commit an act of terrorism in Washington, D.C. And then when our government belatedly, during Carter, began to advocate for human rights, our government failed to use legitimate political action to weaken the dictator and shorten his reign. In the late 1980s, during the Republican administration, at the end of Reagan and the beginning of Bush, we were a strong and influential force against the dictatorship and in favor of restoring free elections and democratic rules. You can see that as a cycle like this, perhaps, but I see it as an American, as the ambiguous soul of the American nation that alternates between those kinds of vacillating positions in terms of our support of what should be our core value, which is democracy. So since democracy was restored in 1990, the United States has had a larger, more positive profile
but a lower profile. And I have been less critical of the role of the United States. However, our influence has been significantly diminished. My main area of expertise is the period of Allende and the dictatorship. The conventional wisdom is that the United States, returning to the coup period, the conventional wisdom is that the United States participated directly or even organized the 1973 coup in Chile. I'm not going to take a poll of how many of you believe that, but think about it. What do you really think? Did we do it or didn't we? That is not only historically incorrect, it distorts our understanding of Chile's political climate then and now. That's my position. It shifts the focus away from the powerful actors on the right, in the military, and in Chilean civil society. I think most scholars, Peter, Katie, all of you who have written about Chile and have looked at the documents, have looked at the record, I think you have it right. Certainly those who have studied the collections of declassified documents. I won't speak for them or you, but I'll try to trace a consensus that I think exists among us. The CIA, neither the CIA nor the US military supported the coup activity in any material way that we know of. We certainly fomented subversion in ways to weaken the Allende project and try to ensure its failure. Indeed, the US supported the overthrow of Allende, but in a different sense of the word. The US supported Britain in the War of the Malvinas. That's different from material participation. The following is true. The US government undermined the Chilean economy, gave financial support to opposition parties, particularly the Democracia Cristiana, and paid more than $1 million to the main opposition newspaper, El Mercurio, to support it financially while it launched a propaganda offensive, a black propaganda offensive against Allende. CIA officials and the military attaché, I learned this just recently, had advance notice of perhaps a day of the coming coup. The military attaché arrived at the embassy the morning of the coup, early, before anybody knew what was going on, in his blue jeans and with a sleeping bag, because he knew that it was going to be a long time before he was going to be able to return home. I have often written that the United States government encouraged the coup. There is no question from multiple sources that the US allowed the coup plotters, that the US made them aware that we would not oppose a coup. We made them aware that we would support the new government and that the US would not demand a return to elected democracy. The influence of that policy, which is completely well documented in all the material that we have, is enormous for what was to come. After the coup, the US policy, the embassy policy, and the US government policy was no criticism. And this was told to me by the Chile desk officer. The policy was defend toward Pinochet. The policy was defend, defend, and defend. I'm writing the story of Charles Horman and Frank Tarugi, who died at the time of the coup. In that story, that the US refused to acknowledge the evidence, the overwhelming evidence that the military killed the two Americans. Mm-hmm. The overwhelming preponderance of evidence, of course, pointed to the Chilean participation in they had them in custody, they killed them. Yet the United States, until 1991, refused to acknowledge that the Chileans had killed the two Americans. Why? Not because of any animus toward these Americans, but because it would have been a criticism, it would have diminished
Pinochet in world opinion, and we still thought, the US government, that world reputation of that dictatorship could have been rehabilitated. So we green-lighted the coup. We led them to expect US support if they overthrow Allende. Perhaps the coup would have happened anyway. I think it would have, but it would have been different. What we did greatly influenced the aftermath. An important signal was that the CIA had been giving financial support to the Christian Democrats before the coup, which, for all of its faults, for all of its support for the coup at the time, never ceased to be a force for democracy. We gave them money before the coup. The coup happened, we cut off their money. You could argue intervention of any kind is always wrong, but think of that. We supported them when they were helping us overthrow democracy, but when they could have been a force toward restoring democracy, we cut off their money. That is the outrageous nature of US policy at the time. The dictatorship lasted 17 years. 17 years was much too long. I don't know how long it would have been if the United States had had a different policy, but it would not have been 17 years. It could have been shortened, perhaps not avoided, but shortened. It is a counterfactual. I love that word. It's a word I think I learned at LASA, but it's relevant for future US policy choices. If the United States had enunciated a policy of defense of human rights and actively promoted the return to civilian rule, two things would have happened. Number one, fewer people would have been tortured and killed. The mass exodus of intellectuals and middle-class people from Chile would not have occurred. And secondly, the dictatorship would not have lasted 17 years. Maybe 3, maybe 4, maybe 5. We can debate that. It didn't happen, but the actions of the US had consequences. The following, however, is fact, not a speculation. The CIA concluded in 1978 that there was compelling evidence that Pinochet himself ordered the terrorist attack in Washington, D.C. that killed Orlando Letelier and his American colleague, Ronnie Moffett. That was during the Carter administration. We had compelling evidence that it was Pinochet. The official story was, oh, it was the secret police, they did it on their own. That conclusion could have been used politically, not in court, but politically, to undermine and destabilize Pinochet, and the United States, under the Carter administration, refused to do that. In the end, we helped push Pinochet to the door and out the door, and he gave up power. That was the obverse of our approach in 1973. We signaled that a move to nullify Pinochet's defeat in the 1988 plebiscite, that was the signal. We signaled that if he had intervened, if he had gone through with his plan to overturn the results of the 1988 plebiscite, the United States would have opposed that in a very strong way. So the obverse of what we did in 1973. And I was going to say a final word about something also close to my heart, which is solidarity, the solidarity movement, which arose because of the coup in Chile, in which the anti-war, the energy of the anti-war movement was shifted toward a human rights movement, which has marked us to this day, and certainly many of the people in this room. But with that, I will stop and pose the first question, and then I will give Peter the second question, and we will open it up. And Katie tells us we have still at least 15 minutes or so for conversation. So please think of some questions for our honored speakers. I wrote a few of these, but I think the theme of both talks was democracy and the value of democracy as a condition
for political movements moving forward. I would say that Allende was a demócrata incondicional. Democracy can be seen by many political sectors as a valor relativo or a valor incondicional. Certainly we see that in the United States. So which part of the Chilean political sectors today view democracy as absolute, as unconditional, no matter what happens in the economy, no matter what happens in gaining political power? And which parts of the political sectors in Chile view it as relative, as, well, okay, as long as other things are good, as long as we are in power, or perhaps as long as the economy does well? I think those are real questions, and I wanted to pose it to you and pass the word back to both of you. Isabel, could you take it first? Perdona, John, pero si puedes sintetizar la pregunta, porque no tengo traducción, así que estoy entendiéndola directamente del inglés y creo que no tengo exactamente claro tu pregunta. O si quiere empezar, no mientras, porque, perdón, a ver, Isabel, la pregunta de... Tengo una mezcla de idiomas que... Oye, sí, la pregunta sorry, es pero... si la democracia es relativo o absoluto, y qué sectores en la sociedad política chilena lo considera absoluto, o sea, democracia tiene que ser parte de cualquier proyecto económico o político, y qué sectores políticos en Chile consideran la democracia como un valor relativo, o sea, lo abrazamos si es conveniente, pero si la economía tiene problemas, si nuestro proyecto no llega al poder, entonces la democracia tal vez no es tan importante. No sé si se entiende. No, si quieres... responde? Ya, Ok, después sigo yo entonces. Sí, mira, yo, de hecho, uno de los temas que discuto en el libro, salió recientemente, tiene que ver con esta misma discusión. Y la verdad es que el punto principal es el apellido de esa democracia. Democracia liberal o republicana, depende a quién uno le pregunte, porque básicamente yo creo que es parecido en todo el mundo. Ya no hay nadie, o salvo excepciones muy marginales, que no se declare demócrata y que de alguna manera lo plantee como parte de sus ideales. Pero el apellido, digamos, democracia liberal o republicana, creo que es la pregunta más atingente, porque en el fondo la tensión de una democracia liberal es que junto con el gobierno de mayorías hay ciertos elementos que aceptamos que son, digamos, intransables, que la separación de poderes, por ejemplo, que la autonomía de los tribunales, que la libertad de prensa, la libertad de expresión, ciertos derechos civiles, sociales, incluso quizás políticos y económicos, son cosas que no hay mayoría suficiente para abandonarlas. Y yo creo que esa es la pregunta verdaderamente relevante, porque nadie se va a negar al valor del gobierno de mayorías hoy día. Hace 50 años podían haber existido grupos que se veían como una especie de vanguardia, que les daba un poco lo mismo si es que había una posición mayoritaria apoyándolo. Diría que hoy, muy marginalmente, casi irrelevantemente, podrán existir esos grupos, pero todos aceptan la idea del grupo de mayoría. Y la otra pregunta, que es otra manera quizás de abordar las tensiones típicas de América Latina con los proyectos populares nacionales o lo que algunos llaman proyectos populistas, no demagógicos, populistas en el sentido de buscar radicalizar la democracia en oposición al liberal, o sea, de traer democracias iliberales, digamos. Yo creo que en el análisis donde yo planteo, donde yo miro en el
en mi libro muestro que el Partido Socialista y el Partido del Frente Amplio están muy influenciados por ideas liberales, cosas como pluralismo, incluso autonomía individual, aparecen en su declaración de principios. Y digamos, a la izquierda de este grupo hay grupos que plantean que en realidad muchas de estas instituciones serían espacios de retención oligárquica, digamos, y que habrían circunstancias en las que habría que bypassear. Y por la derecha ocurre algo parecido, ¿no? Hay un sector de la derecha que todavía percibe con cierto malestar, digamos, los espacios de respeto a las minorías y que tiene una visión de gobierno democrático como un gobierno en el que las mayorías se imponen sobre las minorías y no hay nada que hacer con estas minorías. Eso, yo diría que están bastante en los extremos, pero nadie se opone abiertamente a la democracia, y la pregunta más bien es la posición con estos espacios contramayoritarios, con los espacios liberales de la democracia liberal. Bueno, en lo que a mí respecta, yo señalaba que junto con iniciar la resistencia inmediatamente el mismo día, se puede decir, o al día siguiente del golpe, por decirlo de alguna manera, a la par de esa resistencia realmente heroica, valiosa, y que es imposible no sentir emoción recordando cómo se arriesgaron su vida, cómo tanto entregaron su vida, en fin. Pero también yo decía que en los años 80, sobre todo a partir de la crisis de los llamados socialismos reales o regímenes socialistas, mal llamados regímenes socialistas, empieza esta reflexión que yo decía muy importante, que fue la base efectivamente del reencuentro que tuvimos las fuerzas que permitió la transición democrática, la elección del primer gobierno democrático. Y yo creo que eso tuvo mucha relevancia, porque nosotros aprendimos ahí de una manera ya universal, por llamarlo así, a todos los actores, por lo menos políticos, de que efectivamente la democracia, como yo decía y como acaba también de decir, no, es el espacio y el límite del accionar político. O sea, ya no hay más allá de la democracia, cosa que antes sí, en los años 60 sí se planteaban mucho que esta democracia burguesa o liberal, a lo mejor de manera un poco despectiva, debería a lo mejor dejarse de lado y proceder de otra forma, otra vía, que era la que Allende no quería, por supuesto, que sería la vía, digamos, de la toma del poder. En esta democracia, aquí lo interesante y la pregunta es la profundización de esta democracia. ¿Cuánto logras efectivamente hacer todas estas profundas transformaciones sociales con la democracia? Es decir, ¿cuánto eres capaz de generar? Porque yo me identifico, digamos, efectivamente con estos procesos democráticos de profundas transformaciones, pero donde tienes que convocar amplias mayorías, no solo políticas, sociales, culturales, que tienen que ser parte y partícipe de aquello. Y eso es como el gran desafío. Y eso le lleva también no solo la convicción y claridad del proyecto que te propones o del programa que te propones, sino que también le lleva que tú tienes que ser consecuente con aquello que estás haciendo. Y también es muy importante entonces que no puede ser que te estés cuestionando si no tienes, o sea, tienes que entender que es distinto, como decíamos también, ganar una elección que gobernar. Lo vivimos en la Unidad Popular de una manera bastante dramática, pero también lo está viviendo en cierta manera el presidente Boric, porque evidentemente que existen desafíos que te obligan a tener claridad que con democracia en la mano, respetando los límites y con mayorías y minorías, pero tú no puedes hacer todo lo que te quisieras hacer de una vez, sino que tienes que ir, en algunos casos, de una manera más gradual, tienes que ir efectivamente generando ciertos consensos, y más cuando tienes un parlamento como el que yo señalaba, en el cual está tremendamente fraccionado. Calculen ustedes, para un gobierno, cualquiera que sea, del signo que sea, político que sea, gobernar con 20 partidos en la Cámara de Diputados presentes. Es casi imposible gobernar sin mayorías. Ahora, yo creo que todos nosotros, es muy difícil hoy día, quizás son las grandes elecciones 50 años después, es muy difícil hoy día que una persona se pare fácilmente y diga que no cree en la democracia, pero ojo, según las investigaciones del Latino Barómetro,
Hay gente que te está diciendo, mire, la democracia me importa menos, pero yo quiero un régimen que me dé seguridad. Y quizás el caso más dramático y más ejemplificador puede ser Salvador con Bukele. O sea, para poder derrotar las maras y estas bandas y cierto crimen organizado, ha hecho acciones que van pero mucho más allá de lo que los derechos humanos te pueden permitir, digamos, incluso los acuerdos internacionales. Y tiene un amplio apoyo en una parte importante de la ciudadanía que prefiere, comillas, renunciar, comillas, a este espacio democrático si me dan esta seguridad. Entonces, lo que yo siento es que todos estamos hoy día, todos decimos, por supuesto que queremos elecciones libres, libertades de movimiento, de pensamiento, etcétera, etcétera, pero efectivamente hoy día pareciera ser que la democracia se siente o se ve más debilitada, pero se ve más debilitada fundamentalmente porque no hay como respuestas y certidumbres. Y yo aquí efectivamente creo que nosotros, partidos políticos, fuerzas políticas y quienes tenemos la responsabilidad en el Parlamento, en las conducciones, digamos, políticas, no damos las suficientes respuestas a ciertas demandas acuciantes. Y las faltas de certeza, sea la seguridad pública frente al crimen, sea con un fenómeno tan masivo como la migración, que hemos recibido, digamos, de una manera en América Latina, hasta un tema candente. Hay 7 millones de venezolanos que han abandonado su país y que se han ido trasladando a distintos países, que ha generado evidentemente la dificultad de generar un proceso ordenado, regular, como se supone que uno debe manejar una migración. Todo eso está generando, digamos, situaciones que van yéndose efectivamente a posiciones más extremas en lo que yo decía, esta fuerza derecha autoritaria, que llamo yo de extrema derecha o de derecha que se aleja un poco de la derecha que hemos conocido hasta ahora y que se desenvuelve en este momento, que tiene este tipo de respuesta. No a la migración, pero no a la migración, a fuerza de ser un slogan, no veo cómo se aplica. Entonces son como ciertas respuestas muy fáciles, simplistas, pero que no entran ni penetran en el fenómeno así real. Entonces es cierto que pareciera haber ciertos atisbos autoritarios que emergen con fuerza y que niegan algunos o limitarían, por decirlo así, algunos derechos democráticos. En ese sentido, digamos, pareciera que su identificación con la democracia, están en democracia, ellos han ganado democráticamente, ellos ganaron elecciones democráticamente, perdieron la elección con el presidente Boric, pero ganaron la elección en la elección de los consejeros. Yo no digo que no estén en el juego democrático, pero sus voces y sus respuestas se ponen en el límite, digamos, de que hay algunas cosas que simplemente no reconocen. Yo me acuerdo que en la campaña presidencial, cuando compitió el líder de estos republicanos, que es como lo más conservador que tenemos en este momento, o lo más extremo en Chile por el lado de la derecha, compitió con el actual presidente Boric. En una primera etapa de su discurso decía que había que salirse de las Naciones Unidas, que no le interesaba el multilateralismo, que la paridad de la mujer era poco menos que una tontera. O sea, extremó a puntos que uno podría decir, eso es debilitar una democracia. O sea, ¿cuál democracia puede decirse hoy día que no respetamos los derechos de las mujeres o que no somos capaces de entender la importancia que tiene el multilateralismo y las respuestas que nos podemos dar con las debilidades o no que tenemos como sistema internacional? Eso es para ejemplificar hasta dónde son capaces de extremar ciertos liderazgos que se acercan a este autoritarismo, pero que todavía hoy día se desenvuelven dentro de la democracia. Yo quiero ser bien clara en esto. Yo no estoy diciendo que ellos hoy día no respetan las elecciones. No estoy diciendo que no ganan sino a través de elecciones. El problema es la debilidad que muestra nuestra democracia. Para mí eso, John, más que decir quiénes están hasta el final y quienes la relativizan, yo creo decir por qué no somos capaces de defender más la democracia. El presidente Boric dice, las debilidades de la democracia se superan con más democracia. Bueno, pero tenemos que ser más efectivos en demostrar que la defendemos, en demostrar que no la debilitamos. Y la debilitamos cuando, si estamos gobernando, no tenemos las respuestas que la gente está esperando de nosotros. La debilitamos cuando nos ven que no somos una coalición que trabaje con la unidad
que la responsabilidad de salir adelante nos obliga y no lo estamos haciendo bien, la debilitamos cuando fracasamos en algunas gestiones que debiéramos estar haciendo de una manera mucho más eficiente, cuando no estamos respondiendo a lo mejor a estos desafíos más globales que yo decía, pero que están ahí presentes, la escasez hídrica, en fin, cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hoy día, más que lo relativo, lo absoluto, es cómo somos capaces de fortalecer nuestras democracias. Y nos obliga a quienes estamos en el mundo político y quienes estamos con responsabilidad en los parlamentos, en fin, en la distinta instancia, a tener presente aquello. Creo que es lo que yo quisiera decirle a John, por lo menos por ahora. Gracias. Okay. Can I Mayor, ask a question? Gracias. Bueno, Bueno, 5 minutos máximo para terminar con la pregunta. Sí, yo no tengo mucho, no tengo bueno, que ir yendo, la verdad. yo quiero hacer una pregunta para cada uno de ustedes y agradecer a ustedes de la presencia de este panel. Es muy emocionante para nosotros estar juntos y hablando sobre estos temas. Hemos llegado al fin de la hora aquí en el panel, pero al mismo tiempo, desde que el panel es el panel final del día, los que quieren quedar para unos minutos más pueden y agradecemos a ustedes también para quedar unos minutos más para contestar una pregunta que tengo para los dos de ustedes. Para la senadora, John Dinges habló sobre el rol de los Estados Unidos. Estamos llegando al 50 aniversario del golpe. ¿Qué cree que chilenos, la familia Allende, necesitan de los Estados Unidos, quieren ver de los Estados Unidos reconocer esta historia, este aniversario y rectificar, si puede, en una manera de reconocimiento de este aniversario tan importante? Y para no la pregunta simular, llega el aniversario 50, ¿hay una manera de usar este aniversario para avanzar la agenda, los goals del movimiento político en que tú has estado? ¿Puedo responder primero, que me tengo que ir? Entonces prefiero responder en breve. Así. Gracias. No, solamente creo que es una oportunidad para presentar un proyecto de profundización democrática en sentido amplio, digamos, ¿no? Un momento de reflexión sobre, a mí esta palabra suena un poco raro, pero creo que describe bien, del carácter nacional, como de qué es ser chileno, qué es ser chilena, y es un momento en el sentido que puede servir para pensar varios temas que están pendientes en Chile. Como decía la senadora, hay muchos debates que están estancados en el país, más bien por la fragmentación, por la falta de capacidad de ponernos de acuerdo, y quizás mirando en el pasado, viendo los errores y aciertos del pasado, puede ser una oportunidad para, por ejemplo, llegar a grandes acuerdos para hacer una nueva reforma tributaria, para aumentar la carga tributaria, que en nuestro país es demasiado baja, para mejorar el sistema de pensiones, que también es una de las herencias de la dictadura. En fin, hay una serie de medidas y cosas que todavía existen en Chile que creo que puede ser una oportunidad, al revés de lo que algunos piensan, de división. Creo que esta puede ser una gran oportunidad para unirnos en este proyecto de futuro. Y con eso me tengo que despedir. 1.000.000 de gracias a los organizadores y a la senadora. De verdad, muy interesante todo lo que se dijo. Así que hasta luego. Chao. Peter, bueno, yo tanto a John como a Peter lo que primero quisiera es reconocer que gracias a ellos y otros investigadores, incluso los informes que se han hecho en el Congreso de Estados Unidos, hablan de manera irrefutable lo que fue la intervención norteamericana desde los 60 en adelante, como yo ya recordaba, financiando campañas, la del 64, particularmente a la candidatura del Partido Demócrata Cristiano, haciendo un ejercicio, digamos, de introducir dinero, financiando más adelante también, en el caso nuestro, nuestro gobierno, bueno, acciones criminales como fue el
asesinato del excomandante jefe del ejército, el cerco a la economía. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría hoy día? ¿Qué es lo que yo veo? Porque lo que decía John, es cierto, yo no puedo decir que fue una intervención directa en los asesinatos, pero sí promovió con este cerco a la economía, con esto desde el 64 en adelante, con ese anticomunismo, cuando en Chile el Partido Comunista era un partido democrático que participaba en las elecciones, que no usaba la lucha armada, que apoyó con mucha lealtad el gobierno de mi padre, donde funcionaba el Congreso, los partidos, en fin, todas las instituciones. Entonces, la verdad es que, ¿qué es lo que a mí me gustaría decir? Que fue un profundo error haber generado todas estas condiciones por esta mirada del anticomunismo, digamos, como si en Chile era la disyuntiva de que estábamos cayendo en una falta de democracia. Salvador Allende respetó la institucionalidad democrática, sus cambios eran por la vía institucional. Para mí es un profundo error lo que hicieron, porque permitieron entonces que surgiera una dictadura sangrienta, criminal, con todas las más graves violaciones de los derechos humanos, y entonces le dieron, como decía muy bien John, todo el financiamiento para que se generara esa situación, y al mismo tiempo, después, cuando ya está Pinochet, le dan toda la facilidad y cortan cualquier financiamiento a un posible oposición democrática. Afortunadamente, países europeos democráticos sí ayudaron a los medios alternativos y todo lo que hubo como resistencia a la dictadura. ¿Qué es lo que yo siento entonces como hija del presidente Allende? El dolor de las formas en que muchas veces en la política norteamericana se ha intervenido en América Latina. En el dolor, en el caso nuestro, en el caso de Chile, la forma en que actuaron. Nunca debieron haber actuado de esa manera porque era un gobierno que estaba respetando una institucionalidad, funcionaban los partidos, la libertad de prensa, el parlamento, los tribunales, independientemente de que en nuestra propia sociedad, perdón, estuviéramos más o menos polarizados, pero en ningún caso podría justificar. A mí me duele el comportamiento de Estados Unidos y creo que hoy día la reflexión que tiene que llevar es esta, y con esto termino, es lo que estábamos hablando antes. O sea, no se tiene el derecho a intervenir de esa manera en otro país, como lo hizo Estados Unidos en el caso nuestro, y yo espero que esa sea también la lección, y por eso yo decía, hoy día ya no vemos ese nivel de intervención. Hoy día los países son más conscientes, hoy día tenemos tratados internacionales, hoy día tenemos una mirada internacional de los derechos humanos más exigente. Y este fue el gran error, y esto es lo que uno esperaría, que nunca más ocurriera una cosa así. Para transportarlos, como si me dijeran el día de mañana, no les gusta Boric, porque Boric tiene un proyecto de transformaciones profundas. Dentro de su coalición de gobierno también está el Partido Comunista, la nueva izquierda, como llaman a estos jóvenes, digamos, del Frente Amplio, el Partido Socialista, y entonces también queremos intervenir. Es una cosa que no tiene sentido. Claro, no vivimos el mundo polarizado, no vivimos la Guerra Fría, no vivimos el auge, digamos, y lo que significó esa influencia en América Latina, la Revolución Cubana. En resumen, Estados Unidos no tiene el derecho a intervenir como lo hizo, y yo creo que eso es una gran lección. Y yo espero que nunca más ocurra algo así, y eso es lo que me gustaría escuchar, o por lo menos tener conciencia de que gracias a los investigadores, como los que estoy viendo aquí, a los tres que están sentados y que nos han acompañado, a que haya mucho más conocimiento, me imagino, a la sociedad norteamericana de lo que ocurrió y lo que no debiera ser. Y esos son los límites. Bueno, agradecerles enormemente a ustedes todo este momento. Yo creo que es importante para América Latina que sepamos más. Y así que muchas gracias por esta oportunidad. No, muchas gracias a todos, a todas que participaron. Muchas gracias, senadora. Un profundo honor para todos nosotros. Y sí, que los Estados Unidos tienen que ofrecer un apology. Eso por lo menos, un reconocimiento y un apology. Ya. Gracias.